jueves 16 de mayo llega a las salas del país, sobre todo las salas de Arica a Punta Arenas de la red Miradoc, pero también acá en Santiago en 3 salas, multisalas, digamos. El documental, escuchen bien, miren qué lindo el nombre, Malqueridas, que devela la maternidad y subrayo el develar, porque es parte también del tratamiento del documental. Bueno, la maternidad en las cárceles chilenas, pero la historia no está narrada con la clásica o esperable voz en off, ¿no? Esta narración clásica que usamos nosotros, por ejemplo, también las y los periodistas. Tampoco se cuenta con el formato de entrevista para generar ahí testimonios o los distintos puntos de vista. Acá nos encontramos con relatos íntimos, testimonios reales del día a día en los centros penitenciarios. Y la gran apuesta del guión de Malqueridas es además el tratamiento de las imágenes, que no son cualquiera. Son imágenes furtivas, registradas con celulares, que por cierto son aparatos que sabemos restringidos, prohibidos en los recintos carcelarios, de las propias reclusas, las malqueridas. Y el documental, bueno, ha sido galardonado, entre otras distinciones, como Mejor Película de la Semana de la Crítica de Venecia. Es un documento colectivo narrado en una primera persona, con un relato para mí realmente entrañable, de Karina Sánchez, quien ayudó a construir justamente esta voz con su propia experiencia luego de haber pasado 6 años privada de libertad. Y nos encontramos con Tana Gilbert, directora del documental Malqueridas, que ha sido producido también por Paola Castillo, de Errante Producciones, y Dirk Mantai Film. Así se dice, ¿no, Tana? Sí, es nuestro coproductor alemán. Ya, sí. Perfecto, buenísimo. Ya vamos a hablar también de esas alianzas, pero primero, junto con saludarte, Tana, nosotros ya nos habíamos hecho amigas fuera de micrófono. Sí. Felicitarte, hago pública, digamos, no solo mi gran impresión y todo lo que me provocó, la conmoción también, y de alguna manera el tratamiento y el estilo lo encontré tan delicado, tan inteligente, tan necesario, que realmente te felicito. Desde el nombre en adelante, una joya de documental. Muchas gracias. Bueno, inusitado además. Gracias por la invitación. Estamos muy contentos aquí de estrenar la película y de que se pueda ver en salas acá en Chile. Hace poco, bueno, estuviste ahí en la Van Premier. Sí. A propósito también de todo. Sí, recién. Quiero partir con esto, antes de hablar de cómo llegan a la historia, de lo que significa también el haber sido distinguida o galardonada el documental justamente por algo tan valorado en la industria como es la crítica y en este caso en Venecia. Hablemos un poco también, porque lo decíamos fuera de micrófono, Tana, las y los realizadores chilenos en el género documental realmente sobresalen. Bueno, yo creo que venimos de una escuela de larga data, ¿no? Donde nos hemos formado yo tengo mis maestras y mis maestras a mí me enseñaron a hacer cine y me abrieron también las puertas quizás a pensar otras formas de hacer cine distintas a las que ellas hacen también, ¿no? Y en eso tengo a la Tiziana Paniza, a la Pachi Bustos, sí, a la Paola Castillo incluso, que es la misma productora de la película. Pero creo que el cine documental chileno ha tenido un impulso tan diverso también y ha estado en tantos lugares del mundo y tiene tantas formas distintas también de ser representado, porque hay toda una organización colectiva detrás de esto que ha permitido que el cine chileno documental tenga distintos espacios de visibilización, ¿no? Hay un trabajo largo que se ha hecho desde las organizaciones y a mí me pasa, por ejemplo, con Malqueridas, que es una película que ahora recién se está haciendo conocida, pero que partimos en el 2017, o sea, ya lleva 7 años de desarrollo. Estuvimos en muchos espacios internacionales que nos permitieron poder pensar la película en términos más universales, ¿no? De cómo vincular territorialmente la película, pero además pensar en cómo la película puede ser una emoción universal. Total. Que permita dialogar con otros públicos, ¿no? De otras partes del mundo, y eso ha pasado, porque bueno, después de todo un estreno en distintos festivales internacionales, con muchos premios también, creo que llevamos como 28 premios hasta la fecha. Hoy recién ya como que nos abrimos acá a Chile a que la vea toda la gente, idealmente, ¿no? Que llegue la mayor cantidad de público posible. Venimos también del Festival de Valdivia, de Fidox, de varios festivales nacionales, pero no es lo mismo que la gente pueda comprar su entrada e ir a ver la película. Sí. Y yo creo que Malqueridas es una película que, a pesar de tener una forma y un lenguaje más o menos como difícil, si se puede decir, ¿no? Imágenes registradas con celulares
por mujeres privadas de libertad mientras cumplían condena, a propósito de la maternidad y su experiencia de maternar dentro de la cárcel. Es una película que sí conecta con emociones universales, ¿no? Hay una cuestión que tiene que ver como con los cuidados, ¿no? De que cuando cuidamos a alguien, necesitamos también que otras personas nos cuiden al mismo tiempo. Sí. Y entonces esa cuestión creo que está todo el tiempo mal querida y que un poco como que hace conectar a la gente con sus emociones cuando ven la película. De hecho, hablan constantemente en este relato que hace la voz, y ahí te voy a preguntar por el trabajo con Karina Sánchez, pero está también este tema de la búsqueda del calor, que es muy explícito y muy valiente también en nombrarlo. Y por supuesto también en el maternar que tú señalas, buscar la figura, como la llaman en la película Malqueridas, de la mamá canera, ¿no? Tanto en un rol donde tú eres adoptada y pides a una otra llamarla mamá, o adoptas a otras compañeras finalmente. ¿Cómo llegas a la historia? ¿Por qué te interesa? Y luego, ¿cómo fue el trabajo con Karina? Bueno, la película, como decía, nació el 2017 porque yo, de manera como muy fortuita, estaba explorando mi Facebook personal y de repente me encuentro con un perfil de una mujer que estaba privada de libertad, que subió una foto de su momento quizás como inicial de su maternidad. Era una chica muy joven, de 18 años, que sostenía en brazos a su hijo recién nacido. Pero la imagen estaba tomando con un celular dentro de la cárcel, ¿no? Y es la imagen que abre la película. Que a todo esto se devela, es una belleza de imagen el tratamiento que hacen, porque todo parte en la oscuridad además, en un silencio, y luego se van ingresando los sonidos y luego se devela la imagen. Sí. Muy potente, buena elección. Y bueno, yo creo que tiene que ver con el primer encuentro con este material, ¿no? Porque cuando vi esta imagen y después la empecé a compartir con gente con la que hacía cine, digamos, dentro de ellos la productora de la película, la Paola, como que había un poder político en esas imágenes como de la autodeterminación y la autorrepresentación, de decir, voy a quedarme con esta imagen para siempre porque yo sé que de aquí a 2 años más no voy a poder estar más con mi hijo, ¿no? Y había una intuición ahí respecto a esa representación que era muy fuerte y muy importante, y que bueno, paralelo como que empezamos a pensar, yo empecé a investigar un poquito como qué pasaba con las mujeres que eran madres dentro de la cárcel, y aparecieron las cifras, ¿no? Como en ese momento 92% de las mujeres privadas de libertad eran madres. Es una cifra que va cambiando, ¿no? Todos los años se va actualizando. Pero igual es altísima. Es mucho, mucho, mucho. O sea, aunque fuera más del 50% ya es mucho. Es mucho, sí. O sea, ahora está como creo que en el 80%. Wow. Pero va cambiando todos los años según las cifras como de gendarmería, más institucionales también, que dependiendo de la conveniencia del momento también es bueno. Tú hablas de los 2 años, explícale a la gente porque a lo mejor no sabe. Sí, bueno, las mujeres privadas de libertad que tienen acceso a espacios para la sección materno-infantil pueden estar hasta los 2 años con sus hijos dentro de la cárcel. Eso quiere decir que niñas y niños que nacen en contextos de sus madres encarceladas o cumpliendo condena, crecen en la cárcel hasta los 2 años. Y luego son separados de sus madres y quedan al cuidado de algún familiar externo que está afuera, que generalmente son las abuelas o las tías, o al cuidado de instituciones públicas como el Estado, bueno, mejor niñas en este caso, y sabemos qué es lo que pasa después, ¿no? Exacto. Es muy complejo. Y bueno, hay un proyecto ahora de ley que lo que trata de buscar es que las mujeres que están embarazadas o que tengan hijos menores de 2 años no cumplan condena dentro de una cárcel, sino que se les busque otras alternativas como la libertad vigilada intensiva, por ejemplo, u otro. Pero claro, lleva un tiempo largo tramitándose en el Congreso, y lo que está pasando ahora es que como está creciendo obviamente populismo punitivo, como le decimos. Sí, a lo Bukele casi. Cada vez va a estar, es más complejo que se pueda como mantener el alma inicial de este proyecto de ley, entonces puede ser mucho peor si es que se aprueba esta ley, ¿no? Justo ayer estábamos en la van premier de la película. ¿Por qué mucho peor? Cuéntanos. Porque en el fondo lo que pasa es que se le están poniendo demasiadas restricciones al proyecto original, entonces lo que se quiere prevenir es que las mujeres madres que cumplen condena no estén dentro de la cárcel, y lo que va a pasar es que solamente un sector de algún tipo de delito, o sea, cada vez se está como restringiendo más el tipo de delito, ¿no? Sí. En este momento va como en delitos menores. Y en el fondo, si una mujer, los delitos menores son hasta 5 años, entonces si una mujer está por tráfico, por ejemplo, el tráfico te dan 10 años, 15 años, ¿no?
dependiendo como del juicio del mismo juez, ¿no? De quien lleva la causa. Entonces, puede volverse un tema muy complejo para el acceso a esa ley, para el acceso a ese beneficio, y quizás se quitan otros beneficios. Entonces, nada, es algo que se está como discutiendo, que las instituciones también gubernamentales están viendo cómo enfrentarlo, pero es algo que hay que atender y ponerle ojo y hacernos más preguntas, ¿no? Y bueno, yo creo que Malquerías viene un poco como a sí, empujar o apoyar lo que se está haciendo desde el Estado y desde la política. Es interesante lo que mencionas, Tana Gilbert, directora del documental Malqueridas, del que estamos hablando esta tarde acá en Frecuencia Pública, porque claro, dada la situación actual, uno se pregunta, ¿qué es mejor? ¿Que estas madres estén o no estén con sus hijos desde el lado de la madre, ¿no? Hasta los 2 años uno dice, sí, mejor para ellas, pero pensamos los niños y niñas y en sus derechos, nacer en un lugar privado de libertad. Hablaban ahí en el mismo documental del tintineo, del manojo de llaves, cuando vienen las gendarmes, y que los niños chiquititos, algunos reconocen y saben que los van a encerrar en ese minuto. Pero por otro lado igual están con sus madres y reciben amor, y no solo de esa madre, sino lo que es la maternidad colectiva de otras madres que están en la misma situación. Entonces uno también ahí se hace muchas preguntas. Sí. Y respecto a este proyecto de ley que tú mencionas, también uno dice, bueno, ¿y cómo ponen tantas restricciones cuando condenados por crímenes de lesa humanidad y de violaciones de derechos humanos, como los que están en Punta de Peuco, siguen sosteniendo, porque esto no es algo nuevo, que los tienen que sacar por razones humanitarias, porque básicamente están muy viejitos? Sí. Entonces uno dice, bueno, ¿qué está pasando? Sí, y el problema además estructural también, ¿no? Porque en el fondo, ¿cómo prevenimos que las jefas de hogar que están en situaciones de pobreza y que nacen también con distintos tipos de violencias, ¿no? Como que no entren al mundo delictivo, si en el fondo es una posibilidad de también ascender económicamente, sí, claro, para una mujer madre sola, ¿no? Que tiene que criar a 3 hijos. Ese es el promedio de hijos de las mujeres que están privadas de libertad. En promedio son 3 hijos por persona, ¿no? Entonces, cuando una mujer que es madre y que se va condenada o que está en prisión preventiva, hace que toda la familia se desarticule, ¿no? Y hay un montón de daños colaterales respecto a esa familia y al futuro de esos niños y niñas, que queda básicamente como en el desamparo, ¿no? Total, de respecto del Estado, de respecto de la sociedad, y en el fondo solo se pone la carga encima de quien comete el delito y de que la cárcel en el fondo es el espacio que eventualmente va a solucionar el problema, ¿no? Pero hay otros problemas que son mucho más anteriores, que hay que fijarnos, preguntarnos. Tana, cuando hablabas de el inicio, y es bien bonito que sea una imagen, ¿no? Una imagen desde un celular, de una reclusa, una madre que postea esta imagen, ella sosteniendo a su guaguita en brazo. Lo comentábamos también muy Madonna, Madonna obviamente como la Virgen, la imagen, ¿no? De la Madonna o la Pietà, como mencionábamos, con su guaguita chica. Y luego yo te comentaba, a propósito de esta voz y el relato que nos comparte Karina Sánchez, que no lograba identificar quién era Karina de todas las mujeres que aparecían en el documental. Y tú me decías que eso es parte también de la propuesta. Sí. Entonces, háblanos de lo que representa Karina, es como por mí, por todas mis compañeras. Sí. Y cómo fue trabajar con ella, cómo llegaron a ella. Bueno, a propósito del encuentro con este material y de empezar a ver las cifras y el problema de las maternidades en la cárcel, en paralelo lo que hicimos fue tener una primera apertura a la cárcel de San Joaquín específicamente, donde entramos a través de un taller de derecho penitenciario de una ONG que se llama Lea Sur, que en ese momento estaba haciendo este taller. ¿Cómo se llama la ONG? Lea Sur. Lea Sur, sí. Yeah. Que lleva un montón de años trabajando con distintos programas, distintas iniciativas dentro de las cárceles en Chile. Y entonces ahí yo entré como oyente y le dijimos a todas las chiquillas que estaban participando que yo era cineasta, que quería hacer una investigación para eventualmente hacer una película. Y ahí es donde conozco a Karina. A Karina, pero a otras muchas también en ese momento. Y lo que decidimos fue como yo dejar de ir obviamente a ese taller de derecho penitenciario porque yo iba a conocerla, y me fui a enrolar, que fue a inscribirme para ir a verlas como visitas familiares a la cárcel. Y entonces estuvimos muchos años yendo, 3 años por lo menos. Justo se cruza también con mi periodo de maternidad, entonces yo tengo un hijo de 5 años y en paralelo a que estaba haciendo la película y la investigación, también estaba empezando a maternar, ¿no? Entonces como que esas experiencias me politizaron más aún la mirada cinematográfica de decir, bueno, ¿cómo hacemos algo para que se levante una película a partir de estas imágenes y que podamos también como pensar la película colectivamente?
conocimos a un montón de mujeres, de hecho la película se construye en total son como 50 mujeres, ¿no? Y la película se construye con un montón de orígenes distintos, de distintas personas que registraron su cotidiano dentro de la cárcel, pero además con más de 20 testimonios de diferentes mujeres que maternaron dentro de la cárcel, separadas de sus hijos, o que vivieron sus partos dentro de la cárcel en contextos carcelarios, o que estuvieron con sus hijos hasta los 2 años, en fin. Y entonces Karina, que era la vocalista del coro de la cárcel. Por eso tiene tan lindo voz, Sí. incluso en el relato. Sí, sí. Porque no canta en Malquerida. No canta, pero cantaba muy bien y yo ya, o sea, conocíamos un poco como esas habilidades que tenía. Es quien cuenta la historia, ¿no? Y la historia que construimos fue construida con el trabajo de Karina, que es co-guionista de la película, pero además con Paola Castillo, que es la productora, y Javiera Veloso, que es la montajista. Juntas construimos en distintas etapas el guión de la película pensando en que en recoger los hitos del ciclo de la maternidad que habían vivido cada una de ellas. Y lamentablemente lo que nos dimos cuenta es que habían hitos que se iban repitiendo en la vida de todas y que eran muy parecidos, ¿no? Entonces la película en el fondo cuenta la historia de una mujer, que está interpretada por Karina Sánchez, donde explica y cuenta lo que significó para ella ser madre dentro de la cárcel y luego que su hijo se fuera afuera, digamos, que estuviera con su otra hija mayor, ¿no? Entonces, un poco va siguiendo estas experiencias. Cuando Karina cuenta esta historia, lo que está haciendo es recordar su propia historia, pero además todas las historias de sus compañeras que conoció, que muchas las conoció, de hecho, las historias que cuenta. Sí, de hecho ella pone la voz. Y también dentro del documental, y a propósito de las imágenes grabadas con celular, y quiero que también me cuenten qué periodo, de cuántas personas corresponden también estas imágenes, es bien interesante ver los momentos festivos, alegres, desde el maquillarse, todas juntas, bailar, celebrar Año Nuevo, que también es una fecha muy sensible, no solo por estar, por supuesto, privadas de libertad y sin sus familiares o sus hijos propiamente tal, pero también esto de un año más, porque el tiempo, que es algo que trabajan muy bien en el documental, también está presente en el relato de Karina, que da la voz de todas. Cuando señala algo así como, voy a parafrasear, pero es como, acá el tiempo pasa tan lentamente y como que a la vez ve que los niños y niñas crecen tan rápido. Sí. Y hay una hija, ¿no?, que interpela justamente con que tú dices, ¿cuándo vas a salir, mamá? Porque el tiempo pareciera no pasar. ¿Cómo fue ese trabajo con las imágenes y de cuánto tiempo corresponden? Porque no quiero hablar de celulares, quiero hablar de mujeres, ¿no? Porque también uno dice, uy, hay algunas escenas de allanamientos, ¿no?, por parte de la gendarme donde el celular corre, y se esconde, no sé, en un colchón en algún lugar y luego muestran lo que quedó, ¿no?, después de que revuelven todo. Sí. Las imágenes datan como del 2010 más o menos, pero empezamos a recopilarlas el 2017 y lo que empezamos a hacer en realidad fue como funcionar como una especie de archivo, ¿no? Entonces ellas nos mandaban sus fotos, nosotros las guardábamos, básicamente, y también las tenían subidas a Facebook, entonces las empezamos a descargar desde sus perfiles de Facebook, y bueno, muchas nos pasa hasta ahora, que muchas nos escriben para pedirnos de nuevo sus imágenes porque las pierden, ¿no? O sea, frente a esta idea de que las imágenes podían ser confiscadas, eliminadas, en fin, nosotras las retuvimos. Pero sentíamos que no era suficiente el hacer una película con estas imágenes digitales, entonces lo que hicimos fue imprimir toda la película. Entonces imprimimos todos los videos y fotografías que tuviste en la película, están impresos y existen físicamente. Imprimimos a 8 frames, o sea, 8 cuadros por segundo cada video, y a un frame obviamente todas las fotos, y resultó que la película es un cuerpo, ¿no?, que existe en la oficina de la Fanny Leiva y mide 1,50. ¿Y eso por qué? Qué interesante. Porque teníamos como varias ideas con respecto a cómo darle un espacio físico a estas imágenes, como un espacio permanente, frente a esta idea más simbólica, ¿no?, de que iban a ser confiscadas o eliminadas, pero también frente a la idea como de que la maternidad, por lo menos para mí como experiencia, ha sido una experiencia física, por sobre todo, bueno, psíquica también, ¿no?, pero física también. Entonces había una cuestión como con la idea del cuidar, que era como volver estas imágenes efímeras en algo físico, y hay algo en la textura que hace que la película se vuelva afectiva. Absolutamente. Sí.
Tana, y en términos como, voy a poner la tera, pero no sé si legales, obviamente, Sí. excepto Karina, que obviamente ya está fuera cuando participa después con ustedes, o está hace la etapa final al menos. Sí. Ahí está el nombre y también están los créditos, muchos nombres de las mujeres. Pero respecto a las imágenes, ¿no tuvieron como conflictos legales? Porque en el fondo están usando un material que se capta, ¿no? Que se recoge a través de un dispositivo Sí. que está prohibido. Y además, menos mal que no les tocó todo este tema de las ¿cómo se llama? Las inhibidores de... Como que hubiéramos sabido, muy sí, loco. porque fue Sí. justo ahora que la están instalando, Sí. ¿no? Desde el Ministerio de Justicia en distintos penales Sí. que inhiben, para los que no saben, nuestros auditores, inhiben finalmente la posibilidad de usar un celular y otros dispositivos para comunicarse por todo el tema que hay, sobre todo con el crimen organizado. ¿Cómo fue ese tema legal, digamos? Bueno, varias cosas que contar ahí. Ya, Como te la escucho. película nace el 2017, en ese momento era un reglamento interno de Gendarmería que prohibía, y esto es muy interesante, el uso de cualquier dispositivo que registrara la cárcel. Ya. No estaba prohibido el celular como dispositivo, así como específicamente eran ok. cámaras de video, cámaras fotográficas, celulares. Ya. ¿No? Entonces ahí lo que encontrábamos era que había esto del poder político de la imagen y de la autorrepresentación, ¿no? Porque cuando estamos representando, lo que estamos haciendo es apropiándonos y resignificando nuestro mundo. Entonces había algo ahí entre una resistencia de querer registrar y de autorrepresentarse dentro de la cárcel, pese a la idea de que estuviera prohibido, ¿no? Nos fuimos asesoradas desde el inicio, obviamente, con abogados expertos en derecho penitenciario, en derecho de propiedad intelectual, y entonces sabíamos que estas imágenes no eran ilegales, así como en términos formales, pero además de eso decidimos trabajar con solamente mujeres que al momento del estreno de la película ya estuvieran en libertad. Y eso es lo que pasó, no solamente Karina, sino que ya la mayoría cumplieron sus condenas y están fuera de la cárcel. Hay algunas que quedan todavía, pero no aparecen explícitamente en la película, y tampoco sus nombres, entonces está un poco resguardada esa situación. Pero claro, también lo que fuimos identificando es que más allá de que la película resignifica estas imágenes, ellas son las creadoras de sus propias imágenes, ¿no? Ellas son las autoras de sus imágenes. Entonces, en eso, como bueno, fuimos asesoradas, pero también creo que hay una cuestión como con la ilegalidad hoy. Hoy es ilegal usar el celular, y entonces todo este material que está producido por la cárcel y que en realidad se sigue produciendo, porque no es que los celulares dejaron de existir, ¿no? Claro. Se encarecieron, de hecho, los celulares con la ley. Que el tema es absurdo porque no está solucionando absolutamente nada. De fondo. No está solucionando nada de fondo. Y bueno, quizás la inhibición de las señales puede ser, pero hasta qué punto va a resultar. Siempre se van a encontrar maneras de poder como zafar a esa situación, ¿no? No sé, ahora un celular en la cárcel está costando 1,5 millones. No te puedo creer. Claro. Entonces, ¿quién gana, no? Sí, ¿Quién está ganando con esto? exacto. ¿Y cuáles son las posibilidades reales de Tremendo que negocio. una mujer privada de libertad pueda hablar con su familia? Una persona privada de libertad puede hablar con su familia, ¿no? O sea, no existen los teléfonos públicos. Es muy raro que un patio tenga habilitado un teléfono público para poder comunicarse con el exterior. Entonces, ¿cuáles son las formas en que la institución carcelaria y también el Estado se hace cargo del vínculo, ¿no? Porque el vínculo es el que sostiene también la cárcel. Entonces, la cárcel lo digo en términos de como quién acompaña a estas personas privadas de libertad, porque si no, si quedan aisladas, ¿qué pasa? Que solamente los vínculos ocurren dentro de la cárcel, ¿no? Y un poco lo que recoge Malquería es que las mujeres también, en este caso, en su experiencia en la cárcel, lo que pudimos darnos cuenta es que crean familias porque necesitan estar vinculadas. Todos necesitamos estar Vamos a ahondar vinculados efectivamente. de eso, porque me parece muy importante, que creo que también es una de las grandes reflexiones que nos entrega, y sobre todo sensaciones, porque igual la película, siento yo, Malquerías, este documental de nuestra invitada esta tarde, Tana Gilbert, es bastante... no solo afectivo, es como material, corpóreo, es como que remueve mucho. Y a mí me sorprendió, porque no lo esperaba en ningún documental, y menos cuando tú dices, es un documental hecho en imágenes obviamente caseras, si tú quieres de mala calidad, porque están grabadas ahí, como cuando uno se graba, está en la casa, en la cama, en una situación, pero más aquí furtivo, ¿no? En un rinconcito, a oscuras, y con todas las situaciones que tienen que sortear, ciertamente. Vamos a una pausa y ya regresamos a Frecuencia Pública. Lo vincular
es algo central del documental Malqueridas, del cual estamos hablando hoy en Frecuencia Pública por Radio USACH 94.5 con Tana Gilbert, directora de esta película que también es producida por Paula Castillo y por Dirk Mantai, que es de Dirk Mantai Film, alemán me decías, ¿no? Sí, nuestro coproductor. Coproductor. Y el trabajo del guión también está hecho, ¿no? Con coautoría, digamos, de Karina Sánchez, que es la que también en primera persona cuenta la historia de tantas mujeres que han maternado privadas de libertad. Lo vincular. Yo hablaba de estas fiestas, bailes, compartir el maquillaje, sentirse lindas, buscar el calor, quererse. Y el calor tanto desde lo erótico, de la necesidad, ¿no? De tocarse, de sentir el cariño, algo que me hizo mucho sentido, ¿no? Me recordaba de lo personal esto de que te hagan cariñito en el pelo, que se da mucho también entre las personas que se quieren, muy mamífero. Y también buscar a una madre interna. Muchas de las reclusas que están ahí, las mujeres en Malquería, son muy jóvenes, pero hay de todas las edades. Entonces en esos roles se apañan. Y es algo que quizás, y esto puede ser un prejuicio, dada también mi ignorancia, no se ve tanto o no se ha comentado o visibilizado en los centros penitenciarios masculinos, donde por lo general la caricatura es mucha violencia, entre ellos violencia sexual, violencia física de todo tipo, improperios de alto calibre. Y más allá de esta serie gringa que comentamos, Orange is the New Black y tantas otras que muestran el sistema carcelario femenino, acá por lo menos lo que se ve, y cuéntame también si es más allá de la maternidad de lo que pudieron apreciar, o quizás eso da otro cariz, se ve algo bastante afectivo, bastante amoroso a pesar de las adversidades. Yo creo, a propósito como de lo que estáis reflexionando sobre los hombres privados de libertad, creo que quizás los hombres igual se cuidan, tienen acciones de cuidado, pero de otra forma, ¿no? Con otras representaciones. Para mí algo muy importante que fui descubriendo durante el proceso, pero que siempre fui muy consciente de que quería desarrollarlo en la película, era cuál es el límite entre ser madre y mujer, ¿no? Y entonces justo en una situación más compleja, porque ellas son conocidas como malas madres porque están en la cárcel, delinquieron, cometieron un delito, ¿no? Y ellas decidieron, bueno, ellas tienen que decidir, ¿no? Si es que quieren cometer delito o estar en la cárcel o cuidar a sus hijos, ¿verdad? Sí, claro. Esa es la duda la pregunta que siempre aparece en el comentario. Y ahí como justo instalarnos en ese punto y empezar a explorar como el deseo, por ejemplo, el goce de una mujer que es madre, ¿no? Y que perfectamente puede desear y querer y sentir o disfrutar de la, no sé si de la vida, porque el contexto carcelario es súper duro, ¿no? Y muy hostil, pero creo que hay una necesidad humana de querer pasarlo bien también, frente a condiciones adversas o en espacios hostiles como la cárcel. Y entonces ahí como que la película se da el espacio para poder explorarlo y para poder también sentir un poco con ella cómo es tener momentos de disfrute, ¿no? Frente como a la idea también de estar siempre como extrañando. Y creo que también otra cuestión que no necesariamente tiene que ver con la maternidad biológica, la película. Sí. No es solo de la maternidad biológica, es de cómo existen distintas formas de maternar o de cuidar y que tienen distintos nombres y distintas también relaciones, ¿no? Entonces, ahí, más o menos. Es bien interesante. Volvamos al tratamiento que comentamos en la primera parte de nuestra conversación, Tana Gilbert, que donde hay varias cosas que son muy, digamos, del lenguaje, y obviamente que es del cine, por supuesto, tú lo sabes mejor que yo, que es de la fotografía propiamente tal, ¿no? El hecho de velar, el tema de, volviendo para lo análogo, ¿no? El cuarto oscuro, el silencio, la dedicación, la imagen, obviamente, porque fotografía fija, lo que se sella, y por eso tú también hablabas, que yo me lo imaginé, la pila ahí como de los fotogramas, ¿no? Sí. Finalmente de la película, la impresión de las mismas. Esta necesidad de registrar un momento que, aunque sea doloroso, es parte de mi vida, ¿no? La resistencia a propósito del disfrute también está en que yo sigo viva, sigo aquí y hay una proyección, digamos, de la vida a través de mí, no de mi ego, pero de la vida con los hijos, y se genera también hoy un álbum familiar. Pero en el tratamiento de la película propiamente tal,
hay una sensación bien bonita que tiene que ver con algo bien uterino, curiosamente. También me dio la sensación, sobre todo al inicio, esto de, me parecía a mí como de escuchar la oscuridad. Y cómo el silencio también está en muchas partes del documental, que dura un poquito más de una hora. Primero, respecto a la autodeterminación y la agencia, era demasiado importante en todo este proceso como identificar también el proceso creativo compartido, ¿no? Como a mí me dicen, como eres la directora de la película, en fin, y sí, soy la directora de la película, pero en realidad hay una cuestión como que es transversal a nosotras, ¿no? A todas las que trabajamos en el equipo y que pensamos las maternidades de una manera particular. Y creo que una amiga una vez me lo dijo, como Malquería es una película mamífera también. Sí, total. ¿No? Como entre su diseño sonoro, porque también en el fondo cuando vas al cine a ver la película te sumerges en un espacio súper inmersivo. Entonces te sumerges en un espacio donde el sonido viene a complementar la imagen que es vertical, ¿no? Sí, exacto. Entonces como que creo que ahí hay un trabajo bien artesanal y bien lento que fuimos como dándole forma durante el montaje de la película, durante el diseño sonoro, para pensar en cómo conectarnos con esos pequeños sonidos, ¿no? Eso, y bueno, a propósito de esta resma gigante de imágenes, sí, imprimimos 32.640 imágenes. O sea, eso es lo que imprimimos. Casi como la impresión de los audios del caso Hermosilla. Casi, claro, de los chats. Casi. Claro, sí, claro, casi. Poquito menos. ¿Ya? Y bueno, ahora vamos a hacer, les cuento aprovechando, sí, vamos a hacer una feria. Eso, el fin de semana. Sí, este fin de semana, el sábado 18 y 19 de mayo, o sea, sábado 18, domingo 19 de mayo, en el Centro Cultural Palacio de la Moneda, en el -3, vamos a hacer una feria que se llama Feria Malqueridas, Encuentros por la Reinserción, porque estamos trabajando en una campaña de impacto social con la película a propósito de su temática y de todo lo que necesitamos como ir preguntándonos como sociedad, ¿no? Y estamos trabajando con distintas organizaciones, dentro de ellas Redacción Carcelaria, Lea Sur, Juntos por la Reinserción, en fin, y lo que vamos a hacer es una feria donde se van a exponer distintos stands con productos hechos por mujeres exprivadas de libertad, pero además van a haber stands de las organizaciones para informarnos, van a haber distintos eventos también, vamos a hacer hasta un vino de honor por si quieren darse una vuelta. También va a estar un cortometraje de realidad virtual que se llama Madre VR, que está dirigido por Catalina Alarcón, que recoge la experiencia también de madres privadas de libertad, pero lleva la realidad virtual a sus casas y entonces después les devuelve el estado, el presente de sus casas y de sus familias. Wow, qué precioso. Interesante. Sí, entonces va a estar también la instalación ahí de Madre VR, así que están todos invitados a... ¿El horario de la feria? De las 10 de la mañana a las 7 de la tarde, así que hay mucho tiempo ahí por si quieren darse una vuelta, sábado y domingo. Sí. Centro Cultural Palacio de la Moneda. Hay unas charlas también, así que... Buenísimo el dato. Volviendo al tratamiento, cuando tú ves la imagen en Facebook, que decíamos, ¿no?, que esta imagen de la madre sosteniendo a su guaguita, sacándose la propia foto, bueno, no sé si se la saca un tercero, parece que sí, es más que una selfie, porque es de contrapicado, ¿no? Y se ve todo. Y te emociona y te dan ganas también de trabajar con esa imagen y empiezas a averiguar y todo eso que nos comentaba. Después, cuando ya aterrizas un poco y sales de la emoción y entra solamente la lógica, ¿viste alguna dificultad, no solo técnica, sino estética, como propuesta de trabajar con la imagen en vertical? Y nuevamente no es una cámara profesional y todas esas cosas que te pueden pasar también como cineasta y además pensando en el espectador. O sea, se fue como formando mi posición respecto a estas imágenes y yo creo que hay un libro precioso que se llama En defensa de la imagen pobre y que en el fondo habla de que estamos en un momento en que la imagen en 4K o en Full HD nos hace acercarnos de una manera muy particular al valor de estas imágenes y a la belleza, ¿no? Pero en realidad la belleza puede estar relacionada como a una imagen pixelada, a una imagen borrosa, y que en el fondo tiene que ver más bien como con su sentido y la relación que tenemos con esa imagen más que por su definición, ¿no? Entonces, bueno, la película igual tuvo varias ideas súper fundamentales respecto a la estética y de las decisiones que fuimos tomando en relación a eso, y pensamos siempre que la película tenía que ser vertical, eso sí. ¿Por qué? Porque en el fondo era para respetar el origen de los materiales, la mayoría de las imágenes estaban registradas de manera vertical, pero además de eso era como una representación simbólica de las posibilidades de ellas ver el mundo, porque el mundo se veía a través del celular,
que es vertical, pero además desde las rejas. Ay, pensé lo mismo. Las sí. rejas, las ventanas, Claro. ¿no? Las ventanas de la cárcel en general son verticales también. Entonces no hay forma de mirar horizontalmente. Con la amplitud que implica la Exacto. horizontalidad, digamos, Y como entonces, concepto. claro, entonces la experiencia cinematográfica tiene que ver con eso, ¿no? Con mirar de manera vertical, pero de estar escuchando de manera horizontal, ¿no? Y cuando vamos al cine y vamos a ver la película, lo que hacemos un poco con el diseño sonoro es que esta voz, que es Karina, va como navegando, va como pasando del espacio del pasado, que es el archivo, ¿no? Que se escucha más o menos mal y todo, al presente donde ella está y se siente su cuerpo hablando en un presente, ¿no? Entonces vamos ahí como pasando de un lugar al otro. Interesante lo que dice, porque hay varias lecturas también. Pensaba la verticalidad junto con la imagen un poco como obvia, pero que hace un muy buen link, que son las rejas. Está el tema de la institucionalidad, del Estado, de lo punitivo, de la norma social, del que te castiga, de este contrato, ¿no? Y por supuesto también de la misma maternidad, que en este caso la tenemos concebida como la madre y el hijo van en una misma línea, son un uno, digamos, pero la verdad es que justamente lo que se propone, como en contrario y hace como una suerte de cruz, es que esta maternidad puede ser sostenida por todas estas otras madres, y no solo, como tú bien señalabas al inicio, biológica respecto a estos niños y niñas, sino finalmente hay una escena de un cumpleaños maravillosa también ahí, sino finalmente de todo el grupo de mujeres. Sí. Este como centro, subunidad de mujeres que están maternando en una situación de privación de libertad, ¿eran San Joaquín solamente como centro, o hay otros que ustedes tuvieron ahí acceso a las imágenes o con los que trabajaron? O sea, físicamente fuimos solamente a San Joaquín, pero en realidad las imágenes son de distintos espacios. De hecho, aparece harto la cárcel de San Miguel también, la cárcel de San Joaquín, algunas cárceles del sur y del norte. Te iba a preguntar, no solo Santiago. No solo Santiago. Sí. Pero en realidad lo que se construye o representa en la película es solo una cárcel y solo una historia, ¿no? Sí. Pero es una justificación para poder entrar en esa colectividad. Que es lo mismo que hace Karina, finalmente. Claro. Exacto. Y bueno, también comentar quizás que el problema es tan grande que se dice, muchas organizaciones que han trabajado con la cárcel dicen que hay una triple condena para las mujeres madres privadas de libertad, ¿no? La condena, porque cometieron un delito y están en la cárcel, más allá de si yo estoy de acuerdo o no con eso, hay una condena, ¿no? Y esa condena es por cometer un delito, pero luego de eso hay dos más condenas. Una condena que es súper importante de revelar acá, que tiene que ver con la condena social por los tribunales, por ejemplo, la institución, los tribunales de familia, cómo manejan el tema de las tuiciones con las mujeres privadas de libertad, la cantidad de derechos que pierden como madres cuando están privadas de libertad, y luego cuando intentan salir, qué tienen que hacer para poder recuperar la tuición de sus hijos, ¿no? Es algo que es un problema súper estructural y que necesitamos observar, ¿no? Y por otro lado, la condena personal, porque hay muchas mujeres que sí quieren maternar y que encuentran la posibilidad maternando de poder salir adelante con su familia, ¿no? O de salir con su propia vida adelante. Entonces hay una cuestión ahí de padecer y de sufrir la distancia que es súper importante. Entonces, claro, el problema se vuelve mucho más complejo para las mujeres en general. Bueno, siempre, pero... Y otro tema también, para ir cerrando, Tana Gilbert, en Malquerías, que no es que me llamó la atención, pero está presente a lo largo del documental, que es el tema de adormecer el dolor, ¿no? Con distintas sustancias y cómo está naturalizado, que eso es intramuros y extramuros, lo sabemos, es parte de la sociedad, y que es cuando el dolor es tan grande, ¿te quieres ir a pinchar en enfermería? Bueno, la Karina siempre me dice que es mejor tener un patio o una sección con 50 mujeres o drogadas a través de la pasta base o a través de otras drogas o a través de pastillas, que tener a 50 mujeres lúcidas. Y en realidad, en términos institucionales, incluso conviene, ¿no? Porque una mujer que está drogada básicamente reclama menos y es menos consciente de lo que está ocurriendo a su alrededor. Pero una mujer lúcida sabe perfectamente qué cosas pedir, ¿no? Y cuáles son sus derechos y cómo exigirlos. Entonces ahí es cuando entra el problema, ¿no? Del tráfico de drogas dentro de la cárcel, de cómo hay un tráfico de pastillas gigantesco, ¿no? De cómo funcionan las instituciones médicas dentro de la cárcel. Y un poco lo que hace Malquería es reflexionar sobre no la violencia solamente de la policía, porque sabemos cómo funciona Gendarmería de Chile. No ese es el problema. Es un problema mucho más estructural que tiene que ver con la relación de las instituciones y las violencias de las instituciones, ¿no? O sea, acá está los tribunales de familia, acá está el médico que
acompaña el parto de una de las mujeres, ¿no? Y de que cómo existe una violencia obstétrica gigantesca con las mujeres privadas de libertad. Entonces, en el fondo hay muchos tipos de violencias que se van articulando en la película y que van apareciendo así, que son muy difíciles de borrar y de hacer vista gorda. Respecto al parto, ¿dónde paren las mujeres que están privadas de libertad? En el hospital San José, en el San José, sí. Hay como un sí. guiño, entre comillas, pero que también es un recuerdo, un testimonio finalmente, pero un guiño algo mediático, que es estar engrillada, esposada, estando embarazada, sí. y no sé si dando a luz, pero estar embarazada con grilletes. O sea, en el momento del parto, muchas de las mujeres con las que trabajamos parieron estando esposadas. Qué impresión. O si es que ya alguien, la gendarme que estuvo acompañándola, se apiadó de ella y le sacó la esposa, después están todo el tiempo acompañándote durante el posparto, ¿no? Y el posparto yo creo que es uno de los espacios o uno de los momentos más expuestos que existe para el cuerpo de una mujer, ¿no? Para el cuerpo y para la psique de una mujer, las emociones de una mujer. Entonces es un momento súper complejo donde de repente también esta gendarme se transforma en un espacio de contención porque no hay nadie más que te pueda acompañar y que te pueda decir, no, ¿sabéis qué? Tienes que poner así para amamantar, ¿no? Y como hay tantas informaciones que se manejan con la maternidad y que quizás no sabemos y no llegamos bien preparadas, que ese momento es súper constitutivo para una mujer madre, ¿no? Entonces hay una escena donde la madre dice, ¿y esta huevita es mía? ¿Es mía? ¿Es mía? Pregunta recién nacida, sí. Bien bonita. Bueno, Tana, aprovecha ahí tu cámara para hacer la invitación para ver, por supuesto, el documental. Para que no quede fuera, la coproducción con Alemania. ¿Y eso por qué? Cuéntanos, por un tema también de recursos, como es necesario siempre. Bueno, es que como tuvimos un desarrollo también internacional a través de mercado y distintas instancias, conocimos a Dirk Mantai en el 2021 a través de un pitching que se organiza, que es básicamente una instancia de presentación de proyectos donde va gente y buscamos partners, y ocurrió eso en Suiza, fue online en esa oportunidad, y ahí conocimos a Dirk Mantai, que es nuestro coproductor y que buscó financiamiento para la postproducción. Buenísimo. O sea, para todo el tratamiento del sonido y todo lo que hicimos ahí. Y después conocimos a nuestro agente de ventas también en ese evento, que en el fondo es quien se encarga de distribuir la película en festivales y de fondo como encontrarle espacios a la película de exhibición. Y ellos tienen base en Viena, entonces nada, como que es una película igual que tiene una relación internacional importante. Y permites también este circuito de distribución afuera, que siempre es necesario. Sí. Ya, entonces ahora sí, la cámara para que des todas las coordenadas de la exhibición de Malquerías y por supuesto de la actividad de este fin de semana. Bueno, Malquerías se estrena hoy, jueves 16 de mayo. Vamos a estar justo hoy día en Valpo presentando la película con un cineforo. Va a estar la Paula Castillo, que es la productora, la Ale Díaz, que es productora de archivo, también investigadora de la película. Y nada, les invito a que vayan a ver la película este fin de semana. Sabemos que el cine chileno es difícil la distribución en sala, sobre todo para el documental. Entonces, ojalá que puedan ir a ver la película el sábado y domingo, el viernes también. Va a estar en el circuito de salas de Miradoc, miradoc.cl, pero además vamos a estar en 3 multisalas, en el Cinépolis de la Reina, en el Costanera Center y en Cinemark del Mall Plaza Vespucio. Muchas gracias, Tana Aguirre, directora del documental Malquerías, y felicitaciones. Gracias. Chao. Chao.